agradezco también la oportunidad. Me gusta este tema de los trastornos de la conducta alimentaria, y más si lo podemos relacionar a cómo lo vemos desde la perspectiva bíblica. Igual contenta de verles. Siempre los recordamos con harto cariño con Juanqui, así que siempre es rico poder volver a verles. Bueno, como les decía, hoy día vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria y nuestra identidad espiritual, ¿ya? Estos son algunos de los temas que vamos a ver. Vamos a ver un poquito qué son los trastornos de la conducta alimentaria, sus manifestaciones clínicas, por ejemplo, anorexia, bulimia, etc. Las complicaciones médicas que estos puedan tener, el tratamiento, prevención y lo más importante, más importante, nuestra identidad espiritual. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? ¿Ya? Entonces, vamos a partir por qué son los trastornos de la conducta alimentaria o trastornos alimentarios, no alimenticios, por favor, que a los nutris o futuros nutris les da urticaria cuando escuchan eso de trastorno alimenticio, ya trastorno alimentario o trastorno de la conducta alimentaria. ¿Qué son estos trastornos de la conducta alimentaria? Son enfermedades de salud mental, ¿ya? Son serios y deben tratarse como tal, ¿ya? Estos se asocian a una significativa morbilidad, es decir, a un índice de personas enfermas en un lugar ya determinado. Se asocian a una significativa morbilidad, como les decía, y a mortalidad también. Tanto así que la anorexia nerviosa es el trastorno psiquiátrico relacionado con mayor mortalidad, ¿ya? Y es importante decir que estos trastornos se pueden dar tanto en hombres como en mujeres, en la etapa de la adolescencia principalmente, y eso sí que es más común entre mujeres, ¿ya? Se da mucho más en mujeres que en hombres. Las manifestaciones clínicas, primero tenemos la anorexia nerviosa, está la bulimia nerviosa, están los trastornos por atracón y trastorno de la conducta no especificado, ¿ya? Pero hoy día vamos a hablar de los más conocidos, que son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, ¿ya? La anorexia nerviosa, primero quiero hacer una diferencia entre la anorexia, así, anorexia simplemente, y anorexia nerviosa, ¿ya? La anorexia, así simplemente, es la pérdida de apetito, ¿ya? O un no deseo de comer, que puede ocurrir debido a muchos factores. Puede o no ser causa de una enfermedad, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando hay enfermedades del tubo digestivo o del hígado, generalmente se produce esta inapetencia, ¿ya? Se produce como este síntoma de anorexia, ya lo que puede llevar como una baja de peso involuntaria debido a la enfermedad. En cambio, la anorexia nerviosa se caracteriza por el rechazo a mantener un peso corporal mínimo normal, ya hay un miedo intenso a ganar peso, ya hay una alteración significativa de la forma o el tamaño del cuerpo, ¿ya? Es decir, la imagen corporal de la persona con anorexia nerviosa es totalmente alterada, ¿ya? Como a lo mejor sabrán por películas que hayan visto o que solo hayan enseñado en el colegio o por Zoom ahora, generalmente esta pérdida de peso se consigue por una disminución de la ingesta de alimentos, ¿ya? Y a pesar de que los pacientes, los pacientes empiezan a excluir alimentos de su alimentación, que son altamente calóricos o grasos, ¿ya? La mayoría termina con una alimentación muy restringida, ¿ya? O casi nula, podríamos decir. No comen para poder bajar de peso, ¿ya? Y además de la restricción alimentaria, estos pacientes que tienen anorexia nerviosa usan otras formas poco saludables para manejar el peso, ¿ya? Como son las purgas, o los vómitos provocados, o el uso inadecuado de laxantes, ¿ya? También está este tema del ejercicio físico excesivo, ¿ya? Para poder bajar de peso. Y es importante decir que también los jóvenes o las jóvenes con este trastorno tienen un miedo intenso a ganar de peso, como les decía, o a convertirse en obesos, ¿ya? Ese es como su miedo, según ellos, ¿ya? Y este miedo no desaparece, incluso si ven que
se pesan, por ejemplo, y bajaron de peso, el miedo no va a disminuir, ¿ya? De hecho, es como su meta bajar de peso, entonces no disminuye. Y este temor generalmente no se expresa verbalmente, ¿ya? De hecho, muchas veces es negado, o bien no tienen la capacidad para representarlo. Hay niños pequeños que también desarrollan anorexia, ¿ya? Por ejemplo, porque algún familiar les dijo algún comentario y ya no quieren comer más porque se sintieron, no sé, un poquito gorditos o qué sé yo, ¿ya? Entonces, generalmente los niños no tienen esta capacidad para representar verbalmente lo que les pasa, ¿ya? Pero esto se refleja en su conducta alimentaria, o sea, en cómo se comportan a la hora de comer, ¿ya? Muchas veces separan la comida, cuentan calorías, ya no quieren comer de una forma repentina por algún comentario, etc. Y esas son como algunas de las conductas. Y aquí en la anorexia nerviosa, como les decía, se ve una alteración en la percepción del peso, ya y la silueta corporal. Muchos se encuentran obesos, según ellos, mientras que otros ellos se dan cuenta que están delgados, ¿ya? Pero continúan preocupados por partes de su cuerpo, especialmente el abdomen, los glúteos, los muslos, los brazos. Yo no sé si ustedes han visto esta película que está en Netflix, Hasta el hueso. Es de una chica que es anoréxica y ella constantemente se pesa, ¿cierto? Y mide como esta parte del brazo y si, por ejemplo, no tocan ambos dedos, como que tiene que hacer algo más para poder bajar de peso. ¿Ya? Ejercicio físico intenso o provocarse el vómito o no comer, etc. ¿Ya? Y otras personas son conscientes de la bajada de peso, ¿ya? Pero niegan que esto pueda tener alguna implicancia negativa o grave en su salud, ¿ya? Y existen conductas muy repetidas en la anorexia nerviosa. Esto de chequearse corporalmente, medir las diferentes partes del cuerpo, pesarse constantemente, mirarse muchas veces en el espejo para ver como esas zonas que ellos consideran obesos, ¿ya? Entonces como que están muy pendientes de su figura, ¿ya? Y la autoestima de las personas con anorexia, que hay que decir que igual está un poco alterada, ¿cierto? Pero su autoestima depende en gran medida de la forma y el peso del cuerpo, ¿ya? Consideran que perder peso es un logro, ¿ya? Un signo de autodisciplina, de control, etc. Y las personas que padecen anorexia nerviosa generalmente son muy perfeccionistas, ya son muy controladoras, autoexigentes, etc. Con esto no quiero decir que si alguien es perfeccionista o autoexigente tiene anorexia o va a tener anorexia, ya. Es solo el perfil o la característica que se repiten en este tipo de personas, ¿ya? Pero al tener estas características o este perfil, intentan al máximo conseguir su meta, ¿ya? Que es la extrema delgadez, sin importar las consecuencias que este estado de inanición le genere. Que el estado de inanición es como la extrema debilidad física provocada por la falta de alimentos. Ya están tan débiles por no comer que no pueden realizar muchas actividades, etc. Pero como que eso no les importa, ¿ya? Y es raro que estas personas con anorexia nerviosa se quejen, ya, de la pérdida de peso, porque están débiles. No se quejan porque esa es su meta en el fondo. Y ahora, por otro lado, la bulimia nerviosa, etimológicamente el término bulimia significa tener un apetito tan grande como el de un buey, ¿ya? O la capacidad para comer como un buey. Esa es la etimología de la palabra, ¿ya? Y refleja una de las principales características diagnosticadas de este trastorno, ¿ya? La presencia de los llamados atracones, ¿ya? Y además existen métodos compensatorios para evitar la ganancia de peso. Y también está esto de la autoevaluación de los pacientes con esta enfermedad. Está muy influida también por la silueta y el peso corporal, ¿ya? Es muy importante cómo se ve. Ahora, ¿qué es un atracón? No sé si ustedes han escuchado la palabra atracón. ¿Alguien? ¿Pueden abrir sus micrófonos? Igual les voy a hacer algunas preguntas, así que igual tienen que conversar. Bueno, pero un atracón
se define como el consumo de una cantidad de comida muy superior a la que la mayoría de las personas comerían, ya en un tiempo corto, bajo circunstancias similares a una persona normal, por ejemplo. Y un tiempo corto significa una especie de tiempo limitado, generalmente, por ejemplo, de 2 horas, inferior a 2 horas, ¿ya? Y los atracones no tienen por qué producirse en un solo lugar, ¿ya? Por ejemplo, se puede empezar en un restaurante, por ejemplo, y continuar después en la casa, ¿ya? Y no se considera atracón ir picando pequeñas cantidades de comida a lo largo del día, ¿ya? Eso no es un atracón. Un atracón es que, por ejemplo, en un tiempo inferior a 2 horas, como les decía, se coma mucha comida. Ya es como comer y no parar. A pesar de que el tipo de comida que se consume en los atracones puede ser variada, generalmente se trata de dulces, ya hay alimentos de alto contenido calórico, como helados, pasteles, principalmente ese tipo de alimentos. Pero los atracones se caracterizan más por la cantidad anormal de comida ingerida que por el deseo de comer un cierto tipo de alimento, ¿ya? Y generalmente los o las adolescentes que presentan esta enfermedad, esta bulimia nerviosa, conviven con un sentimiento de vergüenza, ¿ya? Es como una vergüenza extrema. E intentan ocultar los síntomas, ¿ya? Porque los atracones se realizan a escondidas, ¿ya? O en forma muy disimulada, porque no, sienten mucha vergüenza, entonces no quieren que sepan que están comiendo mucho, ¿ya? Y estos episodios de atracones pueden o no haberse planeado con anterioridad, ¿ya? Y se caracterizan, aunque no siempre, por una rápida ingesta de los alimentos, ya con la sensación de falta de control. O sea, es como que tienen que comer mucho, muy rápido, ¿ya? Los atracones pueden durar hasta que la persona ya no pueda más de comer, incluso llegando a sentir dolor gástrico por esta excesiva cantidad de alimento ingerido, o puede durar hasta que otra persona lo interrumpa, ¿ya? Recordemos este sentimiento de vergüenza que tiene. Y otra característica esencial de este trastorno la constituyen las conductas compensatorias, ¿ya? Para evitar la ganancia de peso, al igual que la anorexia. Pero la anorexia no tiene estos atracones, ¿ya? En eso se diferencian ambos. Y existen muchos métodos que utilizan para intentar contrarrestar los atracones, ¿ya? Y el más habitual es provocarse el vómito, ¿ya? Y los efectos inmediatos luego del vómito son la desaparición de este malestar físico, ya gástrico. Y disminuye también su miedo de ganar peso por este atracón, ¿ya? Y incluso en algunos casos el vómito se vuelve como el objetivo, ¿ya? Y tienen estos atracones con el fin de vomitar, en el fondo, ¿ya? Y otras conductas de purga son el uso de laxantes, ¿ya? Y en su forma no purgativa, la bulimia nerviosa se caracteriza por el uso de por esta restricción alimentaria, ¿ya? O también hacen este ejercicio físico intenso, ¿ya? Como método compensatorio. Y a diferencia, perdón, de las personas con anorexia nerviosa, las personas con bulimia nerviosa tienen mayor motivación al cambio y al tratamiento que las personas con anorexia, ¿ya? Ahora vamos a ver algunas de las complicaciones médicas de los trastornos de la conducta alimentaria. Ya estos se asocian a diversas complicaciones médicas que en su mayor parte son consecuencia de las desnutrición que padecen los atracones y las conductas purgativas. Ya algunas complicaciones generales solamente voy a mencionar, como son la deshidratación, la densidad mineral ósea baja, ya hay osteoporosis, se van debilitando los huesos. Otra complicación es que no pueden mantener la temperatura corporal, ¿ya? Y otras complicaciones relacionadas a los vómitos, por ejemplo, está la esofagitis, ya que es la inflamación que puede dañar los tejidos del esófago, ¿ya? Otra de las complicaciones es el reflujo gastroesofágico, que es cuando el contenido estomacal se devuelve hacia el esófago, ¿ya? Esto por los vómitos, por el ácido del vómito.
Y otra de las complicaciones es erosiones dentales o desgaste del esmalte dental a causa de los vómitos también. Y hay varias más, hay complicaciones mucho más graves, como problemas al corazón, etcétera, que no las voy a mencionar porque son varias, ¿ya? Ahora, el tratamiento, para poder ayudar a una persona que tiene algún trastorno de la conducta alimentaria, es primero darnos cuenta que lo padece, o si no, ¿cómo lo podemos ayudar, cierto? Y estar pendiente de los cambios, ya que va teniendo una persona con algunos rasgos de trastorno de conducta alimentaria, ¿ya? Pero lo importante aquí es un equipo multidisciplinario, ya psicólogo es importante, psiquiatra, nutricionista, no sé, todo el equipo de salud es importante para poder ayudar a estas personas, ¿ya? Porque recordemos que muchas veces las personas con estos trastornos no va a pensar que necesita ayuda, ya que está bien, cuando no es así. Entonces, por eso es importante estar pendientes de la persona y sobre todo acompañar, ayudarlo espiritualmente igual, que es lo que vamos a ver después, ¿ya? Ahora quiero preguntarles a ustedes y quiero que puedan abrir sus micrófonos. ¿Cómo creen ustedes que se puede prevenir los trastornos de la conducta alimentaria? Pueden hablar porque no los veo a todos. Yo, Cristian, Ya. más que prevenir, porque yo creo que igual a cualquiera le puede pasar. No creo que es algo que se pueda prevenir así como a mí no me va a dar nunca. O sea, yo no puedo saber si mañana me va a dar, no sé, anorexia o bulimia. Eh, entonces, yo creo que lo que se puede hacer en ese sentido es lo que te referiste tú en la diapositiva anterior del acompañamiento, Ya. de la preocupación también. Porque si una persona deja de comer o de la nada y obviamente uno va viendo cambios, obviamente uno se va a preocupar. Si es, ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, si yo le tengo cariño a una persona y esa persona yo veo cambios, no sé, algunos problemas de salud, obviamente va a ser preocupante y le voy a preguntar qué pasa. Claro. Entonces, y ahí uno va a decir, no sé, entonces estoy demasiado flaco, no tengo tanta energía. ¿Hay comido bien? Me va a decir no. ¿Y por qué? Y así. Entonces yo creo que la mejor manera de prevenir algo así es la preocupación de algún cambio que podamos notar. Ya. Estar pendientes de la persona. Eso. Bien. Súper. ¿Alguien más? Ah, Cristel, se me olvidó que tenía una pregunta. Sí. Es que Dale. lo que pasa es que hace un tiempo atrás yo soy como que de esos perritos que comen y no se llenan. Entonces, antes cuando hacía más ejercicio, iba a entrenar al colegio, toda la cuestión. Antes yo comía en la casa como 6 veces al día, pero comía harto. O sea, comía pan al desayuno, pan al almuerzo, pan a la once, entre medio comía cualquier cosa, pero estaba flaco. Entonces yo decía, ¿cómo no engordo tanto? Pero entonces, eso del atracón o evitar atracón, ¿cuenta es lo que me pasó a mí? No, Eso era la no duda es que un, tenía. no es un atracón. Ah, ya, ya. Estáis salvado Solo entonces. solo que comías mucho durante el día, pero un atracón es como en un tiempo corto, ya, y después no Ah, comen nada más, pues. Esa es ah, como ya, la ya, 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 diferencia. ya, ya, ya. Ya entendí, Sí, ya entendí. sí. Súper, Felipe. ¿Alguien más? ¿Cómo creen que se...? ¿Sí? Yo creo que los estereotipos. Eh, Mm. Simplemente los estereotipos, en los estigmas que tenemos como en cada país o en continente. Sí, yo creo que eso, porque obviamente Evitarlos. siempre Ya. evitarlo. Bien, bien, Nara. ¿Alguien más quiere Yo, opinar? ¿Sí? igual evitar comentarios porque hay algunas personas que igual no sabemos cómo le va a afectar lo que estamos diciendo o qué hay detrás de esa persona, entonces igual evitar comentarios
su estado físico, cosas así, porque Así no es. sabemos cómo le va a afectar a esa Mm. persona. Sí, bien Camila. Es importante eso igual, ¿cierto? Sobre todo que, no sé, en redes sociales se da harto esto de comentar así como, oh, qué bonita, que está flaca, que no sé. Igual a lo mejor a la persona le gusta que le digan que esté flaca, uno no sabe. Bien, ¿alguien más? Igual pensar en cuidar la salud mental también, pues, porque esto es netamente salud mental igual. Así es, sí. Eso es bien importante, ¿cierto? Cuidar nuestra salud mental. ¿De qué estamos llenando nuestros pensamientos, cierto? Bien. Ahora vamos a ver la prevención, que era como lo que ustedes mencionaron igual, pero vamos a ahondar un poquito más, ¿ya? Es importante educar y fomentar una alimentación saludable, ¿ya? Pero sin caer en los extremos, ¿ya? O sea, no dejar de comer ni comer mucho, ¿ya? Siempre es importante una alimentación equilibrada, ya comer de todo en las porciones adecuadas, etc. También es importante promover una actividad física moderada, ya que idealmente involucre la socialización, ya el contacto con otras personas. Y recordemos que el ejercicio físico tiene muchos beneficios. Regula el sueño, para los que estaban con insomnio que escuché, hacer ejercicio es una buena forma. Libera estrés para los que están estresados, la ansiedad, mejora la movilidad intestinal, por lo que ayuda a la constipación o problemas para ir al baño, ¿ya? Entre otros. Entonces es importante promover una actividad física moderada, ¿ya? Pero no con este sentimiento, este sentido de compensar porque comí mucho, ¿ya? Sino hacer una actividad física que te guste hacer, si te gusta bailar, si te gusta hacer abdominales, correr, caminar, haz una actividad física que te guste, que se pueda mantener en el tiempo, eso es súper importante. También es importante favorecer la construcción de una autoestima adecuada, ¿ya? Es importante que desde pequeños ya evitemos comentarios, como decía Camila, en relación al cuerpo, ¿ya? Aún a los que son más pequeños, ¿ya? Y también es importante decir como frases bonitas a quien sabemos que, por ejemplo, tiene una autoestima más baja, que te ves bonita hoy, estás radiante, pero no hacer alusión al peso, ¿ya? Igual eso es importante. Y evitar poner un énfasis en el peso y en la figura, ¿ya? Si bien es bueno tener un peso adecuado por un tema de salud, ¿ya? Debemos evitar comentarios acerca del cuerpo del otro, como decía Camila igual, ¿ya? Estás más flaca o estás más rellenito, etcétera. Evitemos esos comentarios, ¿ya? Porque no, no construyen mucho, ¿ya? Lo otro es que hay que evitar ya que los jóvenes o niños o adultos realizan dietas muy agresivas, ¿ya? Porque estos suelen ser como el punto de entrada de los trastornos alimentarios, ¿ya? Nunca son buenos los extremos. Es importante llevar una alimentación balanceada, como les decía, equilibrada, comer de todo, en cantidades adecuadas. Y para eso debe asesorarse con quien maneja el tema, o sea, una nutricionista, ¿ya? Muchas veces, como decía la Nara igual, están estos estereotipos, ya se siguen dietas de moda, de influencer, en Instagram, Facebook, no sé, porque a ella o a él le resultó, ¿ya? Pero eso no quiere decir que a todos les va a resultar, ¿ya? No dejemos que los medios de comunicación influyan, ¿ya? En los medios de comunicación, en las redes sociales, se ven continuos ejemplos, ¿cierto?, de cómo el aspecto físico es súper importante, ¿ya? O cómo se establecen modelos a seguir, que en muchas ocasiones no son reales, ¿ya? Y por lo tanto no deben tomarse como un ejemplo, ¿ya? Es importante decir y que tengamos claro que cada cuerpo, cada organismo funciona totalmente diferente, ¿ya? El Señor nos ha hecho tan completos todos en nuestro cuerpo que todos somos diferentes, ¿ya? Y no todos los cuerpos funcionan de la misma manera. Lo otro que es importante para prevenir estos trastornos de la conducta alimentaria es comer en familia, ya de forma regular. Ojalá sin distractores como la televisión, ya, porque se pierde de vista lo que se está comiendo. Lo otro que también es importante es demostrar aceptación, ya tolerancia. Demostrar desde pequeños que la apariencia física no importa, ya que esas diferencias entre personas no nos hace a nadie mejor o peor, ¿ya?
Y esto es un gran paso para que los niños y los adolescentes se quieran como tal, ya tal como son. Y la otra cosa que igual es importante, si hay una evidencia de una dieta inapropiada o si vemos que alguna persona está muy preocupada por su peso excesivamente, ir cuanto antes ya con un especialista. Por eso es importante la comunicación, ya con la familia o con alguien de confianza, como decía el Felipe igual, tener a alguien apoyando cuando puedan pasarnos estas cosas, ¿ya? Y ahora les tengo otra pregunta. ¿Cómo creen ustedes que se puede llegar a tener algunos de estos trastornos de la conducta alimentaria? Por problemas psicológicos. Ya, bien, los problemas psicológicos, ¿cierto? ¿Por alguna experiencia fuerte o quizás como detonante que haya Ya. vivido la... Que vivió la persona, ya, bien. Yo creo que, así como un resumen, va a sonar como un poco estúpido, pero yo creo No, suena que esto. no, no haciendo lo que dijimos anteriormente. O sea, haciendo Ya. todo lo contrario de la Ya, prevención. como no preocuparnos, ya, ok. No, no preocuparnos, decirle lo que pensamos de, no sé, del cuerpo, todo eso. Así es, bien. Tratando de imitar ¿Tratando alguna cómo? persona, tratando de imitar alguna Claro, persona, un personaje famoso. sí, bien, bien, José. Por Tratando trabajos de... también, pues, Cristian, yo creo trabajos sedentarios, que bueno, aunque no lo queramos en este tiempo de que se inició la pandemia y en todos los estudios aparece que ha aumentado la obesidad y porque Ansiedad. hemos estado más sedentarios y más encerrados y todos los que están haciendo trabajos en casa, pucha que igual ha complicado porque no tienes la misma rutina anterior que por último tú sales, caminas, vas de oficina en oficina, etc. Claro. Creo que también puede ser un detonante. Puede ser un detonante, sí, importante. Codiciar el cuerpo de alguien más, igual. Claro, sí. Codiciar el cuerpo de alguien más también. Como decía el José, ¿cierto? Igual se relaciona. Bien, bien, chiquillos. Entonces, si tenemos todas estas cosas, ¿cómo respondemos entonces a una persona que está padeciendo de algún trastorno de la conducta alimentaria, ya? Desde el punto de vista bíblico, ¿ya? Entonces, debemos pensar dónde está puesta nuestra identidad, ¿ya? Y para eso quiero que podamos leer 2 Corintios 5, del 16 al 21. El primero que lo encuentre, lo pueda leer, porfis. Ya, yo lo leo. Ya. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Amén. Gracias, Nari. En estos pasajes, ¿cierto?, que leía Nara, Pablo lidia con falsos apóstoles, ya que lo acusaban de no ser un apóstol genuino de Jesús, ¿ya? Y su defensa ante ellos fue apelar al testimonio de su vida, ya revelando que su identidad procedía del Evangelio, ¿ya? Y lo que Pablo escribió sobre sí mismo también nos aplica a nosotros. Así que vamos a ver 3 cositas. Primero, que somos creados a imagen de Dios, ¿ya?
El versículo 17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Pablo habla que en Cristo ya y por el Evangelio ocurre una nueva creación, ¿verdad? Y eso nos recuerda que anterior a esa experiencia, ya hemos sido creados originalmente por Dios, ¿cierto? Está en el Génesis 1, 26 y 27, por si quieren anotarlo. Y podríamos preguntarnos por qué Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿cierto? Y podríamos decir o responder que fuimos creados a imagen de Dios para reflejarlo a Él, ¿ya? Para reflejar a nuestro Creador, ¿ya? Y en esto podemos decir que aunque somos criaturas con grandes capacidades y habilidades, ya no somos el centro del universo, ¿cierto? Recordemos que dependemos de Dios para nuestra existencia, ¿ya? Aún nuestra identidad proviene de nuestra relación con nuestro Creador. Por eso, chiquillos, no debemos dejar que otros nos definan, basándose en alguna característica personal que tengamos, ya sea una habilidad o incapacidad, o alguna situación personal de éxito o fracaso. Debemos dejar que sea Dios quien nos defina. Él nos creó, no las personas, ¿ya? Recordemos esto. Lo otro es que Dios nos hizo únicos, ¿ya? Los ha capacitado a ustedes, a mí, a todos, a cada persona, con características, talentos personales, habilidades únicas, ¿ya? Por eso nadie debe tratar al otro como inferior, ¿ya? Y si pensamos en esto, tal vez no deberíamos hablar de autoestima, ¿ya? O que nos afecte o deprimirnos con sentimientos de inferioridad, porque muchas veces nos pasa. Nos sentimos inferiores, nos sentimos mal por cómo nos vemos, etc. Incluso nos llenamos muchas veces de ansiedad por no sentir la aprobación de los demás, ¿ya? Pero pensemos que Dios nos ha hecho únicos, a cada uno, para su gloria, ¿ya? Seamos agradecidos por eso, porque el Señor nos creó a su imagen, ¿ya? Y pidámosle que Él nos muestre cómo podemos expresar con nuestras vidas, con nuestras características, con nuestros dones, con nuestros talentos, ya la forma de darle gloria a Él, a su nombre, ¿ya? Lo segundo es que sin Cristo estamos bajo condenación, ¿ya? Cuando Pablo menciona ahí en 2 Corintios 5:17, las cosas viejas que dice, ¿cierto? Se refiere a la condición a la que el hombre cayó después de haber sido creado por Dios, ¿cierto? Ahí en el huerto del Edén. Sin Cristo estamos bajo condenación, ¿ya? Y por eso necesitamos que Dios haga lo mencionado en los versículos 18 y 21 que leímos, ¿ya? Si pueden ir leyendo para refrescar la memoria. Y esta es la lógica. Si Dios busca reconciliar al hombre con Él, es porque el hombre por su pecado se separó de Dios, ¿cierto? Provocando una enemistad, se quebró esta relación. Y si Dios llevó a cabo un plan para no tomar en cuenta a los hombres, a nosotros, nuestros pecados, como dice el versículo 19, eso significa que el hombre, nosotros, somos responsables y culpables de nuestras rebeliones, de nuestros pecados, ¿ya? Y para entender nuestra identidad en Cristo es vital, ya es súper importante que reconozcamos que somos pecadores, ya que nos hemos apartado de nuestro Creador, ya que nuestros pecados cambiaron la dirección de nuestros corazones y se desfiguró esta belleza de la imagen de Dios en nosotros, ¿ya? Pero esto no termina ahí, ¿cierto? No queda ahí como en que estamos bajo condenación, ¿cierto? No es eso. Entonces este es el tercer punto, que en Cristo somos reconciliados con Dios, ¿ya? Aquí llegamos a lo maravilloso del Evangelio, ¿cierto? Eso que llena nuestro corazón. No solo reconocemos que el pecado es el problema fundamental que afecta a toda la humanidad, ¿cierto? Sino que en el gran relato del Evangelio vemos que Dios, en vez de condenarnos, ¿cierto?, como merecíamos, introduce dentro de esta historia, por pura gracia, por puro amor, por pura misericordia, chiquillos, a Jesucristo, ¿cierto? Alguien que nos rescata, que nos restaura y que restaura el propósito original de nuestra identidad, ya que abandonamos por causa del pecado. Dios es quien decide, restaurar nuestra relación con Él, cuando nosotros ni siquiera podíamos o ni siquiera queríamos hacerlo, ¿cierto?
pero Él se complace en salvarnos, se deleita en salvarnos, ¿ya? Y cuando sintamos que muchas veces esto nos queda grande ya, o que el peso de nuestros pecados nos hacen sentir muy culpables, debemos recordar que nuestra identidad no se basa en lo que cada uno piense de sí mismo, ¿ya? O en lo que el otro piense de ti, ¿ya? Sino en lo que Dios dice que cada uno es, ya como cantábamos. El Señor nos define, ¿cierto? Así que dejemos de mirarnos a través de nuestras emociones o de nuestros pensamientos o a través de los lentes de otras personas, ¿ya? Y comencemos a vernos como Dios nos ve. Pongámonos estos lentes del Evangelio, ¿cierto? Y miren que ustedes son hijos de Dios, somos hijos de Él, somos su posesión, ¿ya? Y hemos sido escogidos y escogidas, ¿cierto? Y hemos sido apartados para Él, ¿ya? Es Cristo, ¿cierto?, quien hace que todas las piezas de este rompecabezas, de esta vida, ¿cierto?, encajen perfectamente, definiendo, ¿cierto?, con precisión quiénes somos en verdad. Ya en Él está nuestra identidad y nuestro propósito, no en lo que nosotros podamos pensar de nuestro cuerpo, no en el que el otro pueda pensar de nuestro cuerpo, sino en Cristo, ¿ya? Recordemos que el precio que Él pagó fue muy alto. Recordemos eso cuando nos miremos en el espejo, cuando muchas veces no nos guste lo que vemos, porque a veces tenemos esos bajones, por cierto, que nos miramos en el espejo y no nos gusta lo que vemos, pero cuando ocurra eso, recordemos que el precio que Cristo pagó por nosotros fue muy alto y que somos sus hijos, ya que fuimos apartados, escogidos por Él, ¿ya? O incluso cuando veamos al otro y tal vez queramos decirle algo al otro acerca de su cuerpo, recordemos que también el Señor lo mira con amor a esa persona, ¿ya? Y ya para ir terminando, chiquillos, en función del tiempo, lo último que quiero decirles es que es fácil, ¿cierto?, enfocarnos solamente en lo que podemos ver, ¿cierto? Pero como creyentes, como hijos de Dios, debemos recordar constantemente que nuestra identidad está en Cristo. Ya no necesitamos buscar la aceptación allá afuera, en las redes sociales, ¿ya? El Señor nos ha colocado en diferentes contextos, ya con diferentes dones, con diferentes talentos, para aprovecharlos, para administrarlos según la etapa de la vida en la que cada uno está, ¿ya? Y no todos hemos sido llamados, ¿cierto?, para realizar la misma tarea. Y ahí es donde podemos apreciar la multiforme gracia de Dios, como dice 1 Pedro 4:10. Ya en eso podemos ver que el Señor también se manifiesta. Así que solo animarles, chiquillos, a que nuestra identidad está en Cristo. Pero si no conocemos la palabra de nuestro Dios, no vamos a saber no vamos a ver cuál es nuestra identidad porque no vamos a conocer al Señor. Así que los animo a seguir estudiando la palabra de Dios, a aquellos que vienen llegando, ¿cierto?, que puedan tener estos tiempos como grupo de estudios para encontrar que nuestra verdadera identidad no está ahí afuera, no está en el que dice el otro, no está incluso en lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, sino que en lo que dice Dios de nosotros, ¿ya? Así que animarles, chiquillos, y tengamos un tiempo de oración, ¿te parece? Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque podemos acercarnos a tu palabra. Gracias, Señor, porque no nos has dejado, Señor, sin una guía para nuestras vidas. Señor, en tus planes estaba que esta Biblia, Señor, que esta palabra llegara a nuestras manos, que pudiéramos leerla en nuestro idioma, Señor, que podamos entenderla también, Señor, a través de traducciones más actuales. Señor, te agradecemos también por esas cosas. Y Señor, te agradecemos por haber venido, Señor, a esta tierra. Dejaste, Señor, el cielo, Señor, para poder venir a mostrarnos, Señor, cómo tú viviste en esta tierra, Señor, siempre al servicio del otro. Viniste, Señor, para morir por nuestros pecados, por nuestros delitos, Señor. Aun cuando nosotros tal vez no merecíamos, Señor, esa salvación por nuestros pecados, Señor, tú decidiste salvarnos, tú decidiste
salvarnos, Señor, con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, porque el precio que tú pagaste fue tan alto, Señor, y te agradecemos. Señor, tal vez estaríamos toda la vida, Señor, agradeciéndote por todo lo que has hecho por nosotros, porque nos has hecho tus hijos, Señor. Somos escogidos por ti, Señor, hemos sido apartados por ti. Señor, sin duda eso no nos hace especiales, Padre, pero queremos agradecerte y queremos pedirte, Señor, que nos enseñes a vivir como tú quieres, Señor, que podamos vernos también a nosotros mismos como tú nos verías, a través de tus ojos, Señor, y no a través de lo que nosotros muchas veces pensemos de nosotros mismos o de lo que otros puedan pensar de nosotros, Señor. Ayúdanos a siempre recordar que tú siempre nos miras con amor, que tú siempre nos miras con misericordia y que en tu gracia, Señor, quieres usarnos tal cual somos, Señor, para tu gloria. Y queremos ser usados por ti, Señor. Enséñanos, Señor, a depositar todas, Señor, nuestras dudas, nuestras tristezas, todo, Señor, aquello que nos aqueje a ti, Señor, para poder ser usados también por ti. Gracias, Señor, por estos tiempos que tú nos das y te pido por cada uno de los chicos también, Señor, que cuando vengan esos momentos en que tal vez no les guste lo que ven, Señor, que puedan recordar que tú los amas, Señor, que tú los salvaste y que son hijos tuyos, Señor, escogidos por ti. Gracias, Padre, y muchas, muchas gracias, Señor, porque somos tus hijos. En el nombre de Jesús, amén.